En el vídeo de hoy quiero presentaros a Carlos I de España, V de Alemania, quien llegó a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de España y los territorios conquistados de América. Este rey no era español, sino de Flandes, aunque descendiente de madre española. Fue el primero de la dinastía de los Austria. Con él, España llegó a tener el imperio donde no se ponía el sol. Para conocer cómo llegó a ser el imperio español, debemos conocer y comprender la situación que ocurrió en esa época. Carlos I de España y V de Alemania, nace en Gante, Flandes, el 24 de febrero de 1500. Era el segundo hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, aunque era el primer hijo varón. Se le llamó Carlos por su bisabuelo materno Carlos el Temerario. A Carlos I, se le apodó el César. Fue rey de España, y emperador de Alemania. Español por parte de madre, alemán por parte de su abuelo el emperador Maximiliano y borgoñón por parte de su abuela paterna y de su padre. Fue educado en los Países Bajos, prácticamente no tuvo mucho contacto con su madre en su infancia, ni en la adolescencia, ni durante su reinado, por los diversos viajes que su madre realizó a Castilla y por su inestabilidad mental. Se educa en un ambiente francófono y en las costumbres borgoñonas, por Adriano de Utrecht, rector de la Universidad de Lovaina, quien llegaría a ser el Papa Adriano VI, por su tía materna Margarita de Austria y también por Guillermo de Crou, quien fue arzobispo de Toledo, recibiendo a la vez influencia de varios humanistas del Renacimiento, entre ellos Erasmo de Rotterdam. Se le otorga la mayoría de edad a los 15 años, durante el tiempo que fue menor de edad estuvo siempre junto a su abuelo Maximiliano y su tía Margarita de Austria. Siendo así educado en conciencia por su propio abuelo para la labor que tendría como rey y como emperador. Su vida fue un constante viaje por todos sus territorios, ya fuera por los reinos españoles o por el imperio. Gran parte de su vida estuvo centrada en la política de unión de los territorios que mantenía en Italia y sus constantes confrontaciones con Francisco I, el Papa Clemente VII y contra el Imperio Otomano. Primer rey de la dinastía Habsburgo en España, conocida como Austria. Se le puede considerar el precursor de la Europa actual. Su madre era Juana I de Castilla, apodada Juana la Loca. Hija de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Su padre era Felipe I de Castilla, quien casi ni gobernó en Castilla, apodado Felipe el Hermoso. Hijo de Maximiliano de Habsburgo y María de Borgoña. A la muerte de su padre en 1506 hereda, el ducado de Borgoña, Flandes, Artois, las comarcas de Rethel y Nevers, Hainaut, Holanda, Zelanda, Brabante, Limburgo, Luxemburgo y el Franco Condado. Territorios que era muy difícil gobernar por el hecho de tener muy pocas cosas en común entre ellos. Unos eran más cercanos a Francia y otros más cercanos a Inglaterra. A la muerte de su abuelo Fernando el Católico en 1516 hereda, Aragón, Castilla, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y los territorios ya conquistados en América. A la muerte de su abuelo Maximiliano en 1519, obtiene los territorios austriacos de los Habsburgo, Austria, Tirol, Bohemia, Moravia, Silesia, Estira, Carintia y Carniola, y el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo propuesto y elegido por los príncipes electores de los países y regiones que conformaban el Sacro Imperio Romano Germánico el 28 de junio de 1519. Posteriormente es coronado por el Papa Clemente VII como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico el 24 de febrero de 1530, aunque ya había sido elegido como emperador anteriormente y ejercía como emperador. Llega a España en 1517, posteriormente a la muerte de su abuelo Fernando el Católico, que era quien regía la corona de Castilla en su nombre y quien reinaba en Aragón. Su llegada a España fue bastante caótica, ya que se le esperaba en un puerto de Santander, donde todos lo esperaban con ansia y acabó desembarcando en un pequeño puerto de Asturias, en el puerto de Tazones, tras una gran tormenta a la que su flota se vio sometida. En este puerto no conocían de su llegada allí, así que cuando los habitantes de ese pueblo y de la región vieron tanto barco acercándose al puerto, supusieron que era una invasión o un grupo de saqueadores y se dispusieron con palos, hachas, azadas para intentar sofocar la invasión. La cosa no fue a más porque supieron que era su nuevo rey y un gran séquito el que le acompañaba. Fue rey de España tras su proclamación por las Cortes de Castilla y por las de Aragón en 1518, hasta 1556. Proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a la muerte de su abuelo Maximiliano en 1520,
comprometiéndose solemnemente a defender la religión católica frente al protestantismo y el Islam, hasta su retiro en 1556. Como antes he dicho, fue proclamado emperador por los príncipes y los arzobispos electores de los reinos del Sacro Imperio, arzobispo de Maguncia, Treviso y Colonia, el conde del Rin, el duque de Sajonia y el margrave de Brandeburgo. Posteriormente y después de un enfrentamiento con el Papa fue coronado por el propio Papa Clemente VI como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1530. Se casa con Isabel de Portugal, quien sería la madre de su heredero Felipe II, rey de España. Tuvo más hijos con su esposa, María, Fernando, Juana y Juan. Anteriormente tuvo varios escarceos amorosos con mujeres nobles y criadas, teniendo varios hijos más, Isabel de Castilla, con Germana de Foix, quien fue mujer de su abuelo Fernando el Católico, Margarita de Austria, con Juana van der Geest, Tadea de Austria, con Orsolina della Pena, y Juan de Austria, con Bárbara Blamberg. Durante su primera fase de reinado recibe la influencia del renacentista Erasmo de Rotterdam, como ya he comentado anteriormente, y su gobierno se basa en tratar de realizar un imperio universal cristiano. Durante su reinado, España se expande y consolida el dominio y la colonización por las tierras americanas. Hernán Cortés, derrota al imperio azteca y conquista México. Pizarro, conquista Perú y funda su capital Lima. Se realiza la primera vuelta al mundo, que fue iniciada por el almirante Magallanes y culminada por Juan Sebastián Elcano. 1519 a 1522. En 1556 decide abdicar el trono de España y el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, retirándose al monasterio de Yuste, en Extremadura. Fallece en el verano de 1558, en el monasterio de Yuste. El imperio es dividido en dos partes tras su abdicación. El Sacro Imperio Romano Germánico, que es heredado por su hermano Fernando I de Habsburgo. Los territorios de España, Flandes, América e Italia, quedando estos en manos de su hijo Felipe II. El escudo es un compendio de los dominios de Carlos I. En él aparecen reflejadas en formas de cuartelados los reinos de los que era rey y emperador, y está dotado de mucha simbología en referencia a toda la herencia recibida. Está envuelto en un águila imperial bicéfala y coronada por la corona imperial, significando el Sacro Imperio Romano Germánico, heredados de su abuelo Maximiliano. La cruz de Borgoña, es una cruz en forma de aspa, que hace referencia a Borgoña y Flandes, heredada de su padre Felipe el Hermoso. En sí la cruz de Borgoña, es la cruz de San Andrés, quien fue martirizado al ser clavado en una cruz en forma de aspa. El escudo en sí, está dividido en 4 cuarteles que se repiten en diagonal. Primero y cuarto, territorios hispanos, Castilla, León, Aragón, Nápoles, Navarra, Sicilia. Segundo y tercero, Borgoña, Brabante, Flandes y Tirol. En la parte inferior del escudo aparece la granada, representando al reino de Granada, territorio heredado de los reyes católicos con su conquista. El escudo está rodeado por el toisón de oro, que es un collar de oro, del que cuelga el vellocino de oro, representando a la orden de caballería con el mismo nombre. La insigne orden del toisón de oro es una orden de caballería de la que en la actualidad el rey de España, Felipe VI, es su gran maestre. Esta orden fue creada por el duque de Borgoña Felipe el Bueno, como atributo para nobles relevantes y así mantener vivo el ideal de un patriotismo borgoñón por encima de la fragmentación política que existía en ese momento en el país, era al estilo de la Orden de las Jarreteras inglesa. Es la más alta distinción de la monarquía española, debiendo devolverse a la muerte. A ambos lados del águila bicéfala, aparecen las columnas de Hércules con las palabras plus ultra. Las columnas de Hércules hacen referencia a la mitología griega, y así era conocido al estrecho de Gibraltar, se decía en la mitología que era el fin de mundo. Las palabras plus ultra, significan más allá, y se adoptaron como parte del escudo de Carlos I significando que había tierra más allá de las columnas de Hércules, las tierras conquistadas y colonizadas de América. Durante su reinado tuvo que hacer frente a 2 rebeliones y una guerra en Navarra con el apoyo del rey francés para desestabilizar su reinado. La rebelión de las Germanías, conflicto que se inicia en Valencia y se extiende a Mallorca. Se inicia en el año 1519 y finaliza en el año 1523. Se desarrolla paralelamente a la rebelión de los comuneros, pero no tiene ninguna conexión con esta. Esta rebelión se produce por la pérdida de privilegios de los artesanos frente a la nobleza.
Fueron protestas sociales espontáneas, que planteaban reivindicaciones económicas, aunque no se convirtieron en ningún momento en un programa político. Esta rebelión adoptó características propias de revuelta social contra la nobleza, por la huida de esta de la ciudad provocada por la epidemia de la peste de 1519, uniéndose a los problemas de recesión económica y pobreza. La rebelión se extendió contra los nobles con el saqueo de tierras y haciendas, a núcleos urbanos, constituyéndose las juntas revolucionarias. Fue una rebelión que careció de base social, y fue sofocada mediante dos focos y por la falta de cohesión popular frente a la sólida oposición de la nobleza. Rebelión de los comuneros en Castilla 1520 a 1522, fue una rebelión contra la subida de impuestos decretada por el rey. Surge a principios del reinado de Carlos I, teniendo como ciudades a la cabeza del levantamiento, Segovia, Toledo y Valladolid. Primeramente, la guerra fue un levantamiento de los nobles que vieron que su poder y estatus podía ser reducido teniendo en cuenta que el rey había traído sus propios consejeros no castellanos, nobles y clérigos de la corte flamenca, y que el propio rey no hablaba castellano. Poco a poco la rebelión fue transmitiéndose a las capas populares. La rebelión terminó con la ejecución de los comuneros, Bravo, Padilla y Maldonado, que eran los principales cabecillas y fueron derrotados en la batalla de Villalar. El intento de Francisco I de Francia de invadir Navarra, tras aprovechar la debilidad de España como consecuencia de la revuelta de los comuneros. Francisco I, rey de Francia, apoya en sus pretensiones al heredero al trono navarro Enrique II, que pretende reconquistar Navarra y proclamarse rey. Como ya sabemos, existía una gran rivalidad entre el rey francés y el emperador Carlos I de España y V de Alemania, por una carrera imperial y el dominio de territorios cercanos a Francia y los estados de la península itálica. Durante su reinado tuvo también que enfrentarse a diversos conflictos, que estallaban por varios frentes en el Sacro Imperio Romano Germánico. Principalmente fue Francisco I de Francia el monarca que más problemas supuso al reinado de Carlos I como emperador. Al ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, una de sus funciones era luchar contra las corrientes individualistas y disgregadoras de la modernidad, el protestantismo luterano, que hacía frente a la estructura supranacional y católica del Imperio Universal. Siendo una meta la unión católica de los estados y siendo compatibles con la diferenciación de cada estado creadas por la historia. Pero su lucha con el Islam y el protestantismo luterano, también desgastó mucho su reinado. El continuo enfrentamiento con Francisco I de Francia, que invadió el milanesado, siendo derrotado en la batalla de Pavía, donde el propio rey francés fue apresado y trasladado a Madrid. Las pretensiones del rey francés sobre el territorio italiano y el intento de resquebrajar el imperio de Carlos V ya que se sentía rodeado por todos los frentes. Fueron 4 veces las que se enfrentaron, 1521 a 1526, 1526 a 1529, 1536 a 1538 y 1543 a 1544. Francisco siempre buscó apoyos, consiguiendo ocasionalmente el apoyo de Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII u otros territorios europeos, Venecia, Florencia, Suiza, Dinamarca o Suecia. Los conflictos con la Liga Clementina, promovidos por el propio Papa Clemente además del apoyo del rey francés. Los dos entendían que Carlos I con sus pretensiones podrían ocasionarles pérdidas de territorio y una gran hegemonía de poder a Carlos I, terminaron con el ejército español tomando Roma y firmando una alianza con la República de Génova, llegando a ser coronado por el propio Papa Clemente VII como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 1530. El problema con el Imperio Otomano gobernado por Solimán el Magnífico que invadió Hungría en 1526, además de estar siempre intentando invadir el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. Estando Hungría invadida, su hermano Fernando de Austria en 1529 consiguió que Viena no fuera invadida por los turcos. En 1532 Viena fue sitiada de nuevo, pero el propio emperador Carlos V, se puso al mando de su ejército y se trasladó para defender la ciudad, retirándose así Solimán sin presentar batalla al observar que el propio emperador estaba al frente de su gran ejército imperial. Consolidación de la Liga Esmalcalda, unión de los príncipes protestantes del Sacro Imperio Romano Germánico apoyados siempre por el rey francés Francisco I entre 1531 y 1547 para defender sus privilegios y luchar contra el rey Carlos V y contra la imposición del cristianismo, en favor del protestantismo de Lutero, siendo estos derrotados en la batalla de Mühlberg el 24 de abril de 1547.
Los territorios sublevados fueron, S. Sajonia y Esmalcalda, Anhalt, Bremen, Brunswick-Luneburgo, Manderburgo, Mansfeld, Estrasburgo y Ulm, Constanza, Reutlingen, Memlingen, Biberach-Andalrisb, Isny-Malgau y Lübeck, que se aliaron con Francia y Dinamarca. No fue una guerra declarada de forma directa. El apoyo y seguimiento de los príncipes a la reforma luterana y las confiscaciones de las tierras de la Iglesia y a las expulsiones de obispos y príncipes católicos hizo que Carlos V decidiera enfrentarse a la Liga. Prácticamente fue una guerra civil entre protestantes y católicos. El bando católico estuvo representado por soldados españoles e italianos. La lucha de Carlos V contra el Islam careció del apoyo de Francisco I de Francia. Así en 1538 crea la Santa Liga, el Papa, la República de Venecia y el Imperio. Los otomanos ganaron, aunque la resistencia de los tercios españoles fue heroica, sobre todo en Castelnuovo. Tras esta derrota, Carlos V abandona la cruzada, dejando sin efecto la Santa Liga, y el conflicto se extiende también en el Mediterráneo con la toma de Túnez y Argel, por el almirante Barbarroja, que era almirante de la flota del sultán otomano. Siempre se puede profundizar mucho en todos los temas que he ido destacando en este vídeo. La Orden del Toisón de Oro, las batallas, conflictos que hubo durante su reinado, las alianzas viejas, nuevas, los efectos que tuvieron cada alianza, pero es mejor dejarlo así. Os invito a que vosotros mismos investiguéis un poco más sobre cada cosa si os gusta el tema. Gracias por haber visto el vídeo, espero que hayáis aprendido bastantes cosas y os hayáis entretenido. Darle me gusta y suscribiros a mi canal. Nos vemos pronto en otro.